Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien dentro de la situación por la cual estamos atravesando. Pero Dios nos cuida siempre. No olvidemos de estar siempre en comunión con Él. Bien, chicos, vamos a desarrollar nuestra tercera sesión de aprendizaje. Conocemos el sistema feudal. ¿Qué fue el feudalismo? Fue un tipo de organización política, social y económica que aparece en Europa en los siglos IX y XIII. ¿En qué circunstancias aparece el feudalismo? Aquí tenemos algunos factores, como fueron las constantes invasiones que se dieron por los reinos, por los grupos de los pueblos bárbaros. Tenemos que ante esta situación no había capacidad, ¿no?, en los que gobernaban en esa época de poder enfrentar. Y se dividieron también. Entonces, todo esto conllevó también a tener una economía de autoabastecimiento. Y se fueron formando grandes feudos. Y hubo un aislamiento comercial. Ya el comercio disminuyó. Y generalmente lo que primó, lo que sobresalió en esa época fue la vida rural, porque la gran mayoría de población pues comenzó a dedicarse a la agricultura. El feudalismo se va a caracterizar, ¿no?, por un poder central ejercido por los reyes, los monarcas de ese entonces, ¿no? Ellos van a convertirse en los grandes señores feudales. La tierra se transforma en la riqueza y poder de ese entonces, ¿no? A lo que disminuye, como ya hemos visto, el comercio. La economía fue de autoconsumo y tuvimos una sociedad jerarquizada. ¿Por qué decimos una sociedad jerarquizada? Porque fue dominada por grupos, los grupos privilegiados, ¿no?, y los grupos no privilegiados. Aquí tenemos a los nobles, que eran los caballeros, y sus familias, ¿no? El clero también estaba dentro del grupo privilegiado. Luego tenemos aquí los trabajadores, que estaban dentro del grupo no privilegiado. Los artesanos, los campesinos, ellos se encargaban de producir y vender los alimentos que necesitaba la población. Bueno, luego tenemos la Iglesia Católica, que también se va a consolidar como una institución de mucho prestigio, ¿no?, y poder religioso, político y económico. Aquí tenemos una diapositiva donde podemos ver, apreciar, ¿no?, la forma como eran los castillos, el castillo feudal, ¿no?, las tierras donde ellos vivían, ¿no? Aquí tenemos los monasterios donde estaban los monjes, todos los religiosos que se dedicaban generalmente a orar, a leer los libros de los filósofos griegos y otros libros de la época. Y aquí tenemos las aldeas donde vivía la población, ¿no? Luego acá tenemos la ciudad, donde estaban pues los artesanos, los comerciantes que realizaban las ferias. Aquí tenemos la iglesia, que era la catedral. Bueno, y así se desarrolló el sistema feudal, ¿no? ¿Cuáles eran las relaciones entre los señores feudales y los campesinos? Los grandes señores feudales, ¿no?, estos señores feudales eran los que dominaban el feudo y dominaban el poder, tenían el poder político, social y económico. Entonces, este sistema afectó a los campesinos, que eran una gran mayoría, pero fueron reducidos a la categoría de siervos, ¿no? Solo los señores
eran considerados hombres libres y los siervos ya no eran hombres libres, por lo que estaban a la voluntad del Señor para realizar diversas acciones, como incluso legar sus bienes o casarse fuera del dominio señorial, ¿no? Entonces, miren cómo fueron las características del sistema feudal. Bien, aquí tenemos algunas características, ¿no?, de la organización política en la época feudal, lo que les acabo de explicar. Acá tenemos una imagen. Los campesinos y artesanos eran pobres y casi ya no tomaban decisiones ni tenían bienes propios porque este señor feudal, este sistema, se había adueñado de todo. Bien, ahora veamos con referente a la evolución política de la Europa medieval. Tenemos algunos elementos que dieron origen, ¿no?, a determinadas naciones europeas con cierta unidad, como era, por ejemplo, la religión cristiana, que en su rama era católico-romana y el jefe era el Papa. La cultura escrita basada en el latín, el comercio que aseguraba la comunicación y el intercambio con otros países del continente y una estructura social basada en división de señores y campesinos. Tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico, donde Otón I, que era hijo del rey Enrique el Pajarero, ascendió al trono de Germania, al igual que Carlomagno. Otón aspiraba a reconstruir el antiguo imperio romano, pero primero debía consolidar la autoridad real en toda Germania. Sin embargo, no logró su objetivo, y entonces Otón va a decidir buscar el apoyo de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Por eso de ahí su nombre, el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, luego tenemos las monarquías feudales entre los siglos X y XI. El rey era un solo noble, ¿no? Y se le concedía el poder. Luego tenemos los primeros parlamentos que se dieron en el siglo XII y XIII, que fueron llamados cortes o consejos en los principales reinos europeos. Estas instituciones eran convocadas solo cuando el rey lo consideraba oportuno. Bien, entonces no olvidemos que de esta forma fue evolucionando la política en la Europa de la Edad Media. Bueno, ahora vamos a hablar, aquí tenemos algunas consecuencias del feudalismo, económicas, políticas, sociales y culturales. Económicas, ¿no? Cambió todo el sistema, ¿no? Primó la agricultura, la ganadería, la artesanía, la metalurgia y herrería en menor, luego la decadencia comercial y monetaria. Las políticas, fragmentación, privatización del poder político, surgimiento de monarquías feudales. Sociales, surge una jerarquía feudal, realeza, nobleza, trabajadores, que ya lo hemos visto, y culturales, feudalización de la iglesia, el castillo, los feudos y el desarrollo de los torneos. Bueno, esas son las consecuencias del feudalismo. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es, ¿no?, la historia de las pandemias en el mundo y su repercusión económica. Estamos aquí con una pandemia denominada el coronavirus o COVID-19. Esta pandemia que ha afectado el mundo, el planeta, porque si bien es cierto que se originó en China, pero ha atravesado las fronteras. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud lo ha considerado como una pandemia. Cuando es epidemia, una epidemia es cuando se propaga en un área geográfica extensa, pero cuando atraviesa las fronteras, entonces ya se califica como una
pandemia. Pero esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad no es la primera ni la única. En todos los tiempos de nuestra historia ha habido diferentes enfermedades nuevas que nadie pues las conocía, ¿no? Y que afectaron la salud de la población y que fueron tan letales que murieron miles de personas. Bueno, tenemos algunas epidemias, pandemias que han afectado el mundo, como es, por ejemplo, la peste de Atenas, que fue la más devastadora, ¿no? Se dice que fallecieron unas 50.000 personas en esos tiempos, 300.000 dicen otros historiadores, ¿no? Fue una de las más devastadoras de la antigüedad, ¿no? Luego tenemos la peste antonina, que afectó Roma en el siglo II, en tiempos del emperador Marco Aurelio. Y afectó no solamente Roma, sino todo Italia. Luego tenemos la peste justiniana, que se denomina así, pues porque afectó al mismo emperador Justiniano. Fue muy terrible esta plaga. Luego tenemos en la Edad Media la peste bubónica, o más conocida como la peste negra, ¿no? Aquí tenemos una imagen del coronavirus, bueno, la pandemia actual, que ya ha sido considerada pandemia porque está en todo el planeta, se puede decir, ¿no? Y aquí tenemos algunas, aquí tenemos la peste negra, ¿no? Se dice que la peste negra aparece en el siglo XIV. Fue una epidemia que llegó a la India y atravesó fronteras debido a los comerciantes italianos que mantenían comunicaciones comerciales en el continente asiático. Entonces, lamentablemente fue tan letal este animalito que ustedes ven se llenó de pulgas, ¿no? De pulgas, y entonces esta pulga que picaba a esta rata, luego picaba al ser humano. Entonces empezó el contagio de este roedor infectado, ¿no? La gente, la población de la Edad Media, tenía que eliminar pulgas, eliminar presencia de ratas, ¿no? Y cuidar sus alimentos, ¿no? Taparlos bien para evitar que estos roedores, pues, entren, coman sus alimentos y pues a ellos los contagien. Fue tan terrible porque no afectó a un grupo determinado de la población, sino a miles de personas de las diferentes clases sociales, nobles, religiosos, pueblo, etcétera, ¿no? Y tuvo sus consecuencias económicas porque después que terminó todo esto no había alimentos, vino una sequía. Ya se dice que la población de la Edad Media, que hasta mirarse, sentían que con mirarse se estaban contagiando de la peste negra. Por más que hicieron penitencias, esto no desaparecía. La gente que quedó ya y pasó, como se dice, quedó con vida, que no sobrevivió a esta peste negra, ya se acostumbraron, ¿no? Y entendieron, y se dice que cada 10 años venía una nueva epidemia y trataban de organizar su vida familiar, económica y también social. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No? Hay consecuencias económicas, ¿no? Vemos aquí ya hay muchas situaciones difíciles por las que nosotros estamos atravesando. Sin embargo, tenemos que aprender a ser responsables, ¿no? Ser solidarios, no solamente pensar en nosotros, sino también en los demás, amar al prójimo. Ahí tenemos este cuadro, ¿no? Que nos indica el impacto del coronavirus en la economía mundial. Y termino con ¿no? Esta diapositiva, ¿no? Que para combatir necesitamos, pues, cuidar a los más vulnerables, obedecer
las leyes y recomendaciones que nos dan las autoridades. Por favor, cuídense mucho, quédense en casita.